Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. El mundo misterioso y mágico, el del pensamiento y el del misterio, la duda y la interrogante, la pasión, el apasionamiento, el enigma, la pregunta y las preguntas que se repiten. Me parece escuchar mi propio pensamiento. Me parece que lo escucho, pero me atemoriza que los demás escuchen mi pensamiento también, porque descubrirían mi todo, mi interior, mis conflictos, mis preocupaciones, mis frustraciones, pero también verían mis emociones, mis alegrías, mi entusiasmo. El pensamiento es algo misterioso y mágico para muchos. Desde la historia con el chamanismo y el progreso del estudio de investigadores y estudiosos en la materia del pensamiento. La mente. ¿Qué es la mente humana? Esa serie de pensamientos. ¿Acaso esto es la mente o qué es? No lo sé. Día Mundial de la Salud Mental en Confesiones y Confusiones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar. Muchas gracias por recibirnos hasta ahí, en ese espacio donde nos permiten pues interactuar con algunas consideraciones en torno a la salud. Soy Guillermo Carballido, muchas gracias por permitirme este saludo aquí con mi compañera Fernanda Martínez. Doctor Carballido, una vez más, un placer estar aquí esta tarde. Muchas gracias a nuestros radioescuchas por estarnos atentos a una emisión más de Confesiones y Confusiones. Y como ya lo mencionaba usted, en este tema de la salud mental que le hacemos poco caso porque pensamos que no está tan visible, tan presente, pero que a final de cuentas vive en cada uno de nosotros. Y por eso la importancia de tratarlo con expertas en la materia que nos acompañan el día de hoy. Precisamente, y de todo el auditorio, que es la principal presencia que nos entusiasma para poder abordar temas de salud. Le envío un cordial saludo a todo el equipo de trabajo, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, al licenciado Francisco Martínez Itzel, a todos. Magdalena de la Cruz Olvera, un saludo a Alfredo todos. Pineda. Y mi compañero que en esta ocasión nos está escuchando y le enviamos un saludo a Alfredo Pineda Sánchez, al licenciado Alfredo Pineda Sánchez. En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas. Muchas gracias, mi querido amigo. Muchísimas gracias. Un gran puma y un gran profesional en estas actividades. Pues sí, estamos con un tema que es importante, es en torno a la mente humana. Está con nosotros, tenemos presencias distinguidas, como bien lo decía Fernanda Martínez, la doctora Lourdes Quiroga Etienne, psicoanalista, presidenta de Psique y Cultura. Lourdes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Con un gusto de tenerte aquí, de verte nuevamente. Me da mucho gusto que estés en este programa y bueno, dispuestas a comenzar. Dispuestas y estamos dispuestos todos a comenzar, por supuesto. Muchas gracias, Lourdes. De verdad que es un entusiasmo poderte recibir. Maestra, psicóloga,
Mónica González Sánchez, psicoterapeuta psicoanalítica, miembro activo de la Asociación Psique y Cultura. Mónica, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, nos distinguen ustedes con la presencia en esta oportunidad de interactuar con el tema. Y está con nosotros la trabajadora social Paola Berenice Jiménez Lecuona. Buenas tardes, doctor. Un placer estar con ustedes en esta mesa y bueno, a compartir el tema que es muy interesante, sobre todo en esta sociedad que nos atrae muchos problemas. En relación a la mente. En relación a la mente. Nos acarrea problemas la sociedad. Vaya, la primer pregunta diría yo, ¿no? Me gustó ese abordaje inicial. Bueno, Paola Berenice Jiménez Lecuona, trabajadora social, les está esperando en los teléfonos 5536-8989. Repetimos, números telefónicos 5536-8989. Quienes gusten participar, les estamos esperando. Incluso vamos a dar un teléfono al aire más al rato, para quienes desean hacerlo a través de Paola, que nos traiga sus inquietudes, o bien directamente al aire la llamada. Repetimos, teléfono 5536-8989. Paola Berenice, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, pues, ¿por qué no retomamos este aspecto así como nos lo dijo Paola? La sociedad nos acarrea problemas Bueno, no, primero comenzar, la mente. Es un enigma ese aspecto, ese campo. Sí, la verdad lo primero que tendríamos que hacer, creo, es distinguir lo que es la mente de lo que es el cerebro. Los psicólogos y los psicoterapeutas estudiamos precisamente las enfermedades mentales, que no las enfermedades cerebrales. Las enfermedades cerebrales son asunto de los médicos y específicamente de los médicos neurólogos. Por lo tanto, nosotros tenemos que quedar claros en que estudiamos la mente, que en pocas palabras diríamos es el sustrato psicológico del cerebro. Nosotros la mente la tomamos, todos los psicólogos, los psicoterapeutas, es un concepto abstracto, no tiene una localización, no es un órgano como tal, pero influye en nuestra vida. Vamos a decir que es un supuesto. Pero en realidad todo en la vida de la ciencia es un supuesto, porque todo lleva subjetividad. Nada podemos comprobar de hecho, es objetivo y absoluto. En realidad hacemos supuestos, creamos teorías, creamos hipótesis y en ellas nos basamos para comprender el mundo, que puede ser el externo, o en nuestro caso, el de los psicólogos y los psicoterapeutas y los psicoanalistas, el mundo interno que conlleva la mente. Pues como ya lo decíamos en esta parte, que a veces la salud mental es tan importante, como ya nos lo decía nuestra compañera también, en esta sociedad que de verdad ya es caótica, pero no le ponemos atención porque, como yo comentaba al inicio, ¿no? Es algo que está adentro, pero quizá o no nos queremos dar cuenta que está, o lo dejamos como muy calladita mientras no hay problema, mientras no me siento mal, y finalmente si me duele algo es porque me lastimé, algo físico, algo que está en mi exterior. Pero este mundo interior, pues, ¿cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo vamos haciendo saludable? ¿Cómo podemos diferenciar ese mundo interior que estamos hablando de la mente con ese mundo físico que todo el mundo creemos poder palpar la mente? Claro, además, Mónica. En esta parte hemos dividido eso, el cuerpo de la mente, cuando realmente son uno. El cuerpo y mente no están divididos, sino conforman una sola parte que se manifiesta de diferente manera. Sin embargo, hay veces que el cuerpo nos manifiesta lo que la mente quiere decir y no podemos poner en palabra lo manifiesta el cuerpo. Entonces tenemos que escuchar al cuerpo no solamente de la manera física, sino más allá para ver lo que pasa en nuestro mundo interno. Más allá, eso me suena muy tétrico, perdón que lo señale así. ¿Qué implicaría ese más allá? Tal vez sería tétrico en la parte de ver un poco lo que no nos gusta, lo que no queremos ver del mundo interno, lo que nos da nuestros miedos, nuestras angustias, la parte que generalmente nos cuesta mucho trabajo ver. Y por ello el apoyo de los psicoterapeutas, ¿no? Para poder afrontar esta parte que muchas veces si nosotros estamos solos no tocamos por miedo a no saber qué hacer con ello. Esto es de todos los seres humanos, sin embargo no todos se atreven a entrar a esa parte, que también tiene cosas buenas, ¿no? No todo es tétrico ni malo.
Lourdes Quiroga, es difícil. ¿La mente nos controla o nosotros controlamos a la mente? Y si digo nosotros, ¿a qué me estoy refiriendo acaso para esto? Yo dividiría los asuntos mentales o los temas mentales en dos partes. Es más, diría los asuntos psicológicos en general. Nosotros podemos hablar desde el discurso de la fuerza. La fuerza son las pasiones, las pulsiones, ¿sí? Los instintos, podríamos decir. Esas son fuerzas. Toda fuerza tiene un único fin. Único, la descarga. Pero vivimos en un mundo de cultura. La cultura nos impide descargar todo. Por ejemplo, si yo tengo enojo, no puedo matar al otro. Le tengo que decir, para eso está la palabra, estoy enojada contigo, me puedo pelear, hasta le puedo gritar, pero no lo puedo transgredir golpeándolo, o no debería, y mucho menos matándolo. Ese es el discurso de la fuerza. Pero luego está el discurso del sentido. Nosotros le damos sentido a través de la palabra y el pensamiento a todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos crear sentido, necesitamos darle explicación a las cosas. Por eso a veces que tenemos conductas extrañas o fobias o obsesiones, lo que fuere, de repente llega el momento en que nos molestan. Cuando nos molestan y no entendemos qué nos pasa, porque las conocemos irracionales. Digo, bueno, ¿por qué a mí me dan miedo las arañas? Una araña puede ser pequeña, podría yo apartarme, o quizá, bueno, en una de esas, quién sabe, matarla, pensemos, ¿no? Si es necesario. Sin embargo, eso no puedo. ¿Por qué? Porque hay algo irracional, es mi miedo, que no me permite hacer absolutamente nada, es más, me paraliza. Entonces nosotros, los psicoterapeutas, lo que hacemos con el paciente es darle sentido a lo que de suyo no lo tiene. Por ejemplo, encontramos sentido en los sueños, encontramos sentido en un lapsus, que quiere decir un error en el lenguaje, un error en la escritura. A eso nos dedicamos, a tratar de ver eso que decía Mónica, lo que podríamos llamar tétrico, pero también hay otras cosas en el mundo interno, en el inconsciente, que tienen que ver con lo bello, con lo creativo, ¿no? Con lo original. Entonces, ahí tenemos que ir, ahí nos tenemos que ahí tenemos que llegar dándole sentido a través de la palabra. Eso es lo que tratamos de hacer. Por eso nosotros llamamos al método analítico la cura por el habla, ¿no? Es lo que buscamos, la cura por el habla. Así le llamaba Freud a su método, no lo inventó él, lo inventó una de sus pacientes, la cura por el habla. Qué concepto tan impresionante que señalas de Sigmund Freud, la cura por el habla. Mencionabas que hay se divide en dos aspectos esta cuestión que estamos manejando, la descarga y el dar sentido. Pero el aspecto irracional, esto es muy frecuente y esto es el cotidiano, diría yo. Las conductas como que nos acarrean una serie de laberintos que nos complican, no solo con los demás, como decía la trabajadora social Paola Berenice Jiménez Lecuona, que está esperando su llamado al 5536-8989, sino con nosotros mismos. Este aspecto irracional es algo que no solo pulula, aflora y está constante, asomando, y es una lucha tenaz. ¿Qué pasa, Mónica? Y precisamente por esto que comentaba la doctora Quiroga, por la cultura, por eso es una lucha, porque finalmente todos tenemos esta parte irracional, el inconsciente, por así decirlo, que no sabe de lógica, que no sabe de tiempos, que solamente necesita, en algunos casos, la descarga. Sin embargo, la cultura nos delimita, nos limita a esta parte, y ahí, en algunas ocasiones, surge el conflicto entre querer esta parte inconsciente, no querer sino sentirla, y el límite que nos pone la cultura, y por ello dar el sentido, porque si sale nada más así descarrilado sin darle un sentido, de todas maneras sigue presente, no se le da un significado que la mente necesita para saber qué es lo que está pasando con ese inconsciente. Está presente en todos lados, todos lo tenemos, sin embargo no todos lo queremos escuchar. No todos lo queremos ver, ¿no? Estructurar, sí, Lourdes. Yo agregaría a esto que dice la maestra Mónica González lo siguiente. Nosotros, si nos vamos a lo filosófico con Aristóteles, diríamos, Aristóteles nos diría, somos animales racionales. Sin embargo, Freud diría, sí, señor Aristóteles, pero también sujetos del inconsciente. Esto acompañando a lo que dice Mónica.
Esto es, sí somos seres racionales, pero también somos sujetos del inconsciente, y desde el inconsciente somos enormemente irracionales. Tendemos, por ejemplo, a la repetición. Una persona puede estar con una pareja que le golpea. Después de muchos años y de mucho trabajo que uno no entiende por qué, dices, bueno, pues si te pegó la primera, la segunda, vete. No, me quedo, tal vez si me quiere, y pongo pretextos. Me divorcio por fin y me encuentro otro igual. Y la gente se quiere explicar esto como el mal destino, o Dios se lo manda, o la mala fortuna, o el mal de ojo, cuando en realidad es una repetición mortífera y compulsiva. O sea, sí quiero el placer y el bien para mí, pero hay otra parte de mi mente, quizá llamémosla masoquista, que me lleva a también querer el mal para mí, ahora sí que de manera inconsciente, ¿no? ¿Irracional? Irracional absolutamente. De hecho, el otro dice, pero entiende, no te conviene. Y a un nivel, la persona golpeada lo entiende muy bien. Pero a otro nivel dice, no me puedo quitar de ahí. Hay una fuerza que se lo lleva. Por eso hay un autor que dice, si no conocemos algo de lo inconsciente, somos llevados por fuerzas ignotas, quiere decir desconocidas, que nos dominan. Somos llevados, somos vividos, ¿no? El alcohólico vive esclavo de una pasión. De la pasión o de la, yo siempre digo, la amante o el amante más severo, más terrible, es el alcohol. Ese no permite no nada más que tengas otra pareja, te prohíbe todo, no te permite ni trabajar, ni pensar, ni estudiar, ni nada. Es todo para mí, ¿no? Es un amante severo el alcohol. ¡Qué cosa! Y precisamente muchas veces cuando una persona tiene problemas ya, digamos, tan visibles o que la misma sociedad considera muy, muy fuertes, como es el caso del alcoholismo, entonces se recurre a una ayuda de un terapeuta o un psicólogo, psicoanalista, la rama que queramos elegir. Pero finalmente el ser humano debe entender que ese universo que está dentro de él quizá a veces no lo puede manejar él solo y que necesita de una ayuda. ¿En qué momento, sin que sea, como decía, ¿no?, esta parte de una enfermedad pues ya tan visible, el individuo puede aceptar y decir, no estoy loco, no es que tenga un problema, sino quiero tener una mejor salud mental? Es muy interesante esto porque de verdad la gente acude al final, ¿no? Ya cuando fue pues con todas las alternativas anteriores y no encuentra esta tranquilidad. Sin embargo, para conocernos y para poder, como decía la doctora Quiroga, dejar de repetir compulsivamente, dejar de irnos hacia esta fuerza que nos domina, hacia lo inconsciente, es bueno hablar con un psicoterapeuta. Y por ello no tiene que haber una enfermedad, no tiene que haber alguna molestia, sin embargo siempre la va a haber. Mucha gente se va al extremo de ya no poder manejarlo y es ahí cuando llega, pero también mucha gente acude con nosotros por algo que no entiende, que no sabe, por alguna situación que ya lleva repitiendo en varias ocasiones y así es como nosotros los podemos apoyar. Yo diría que precisamente esto nos va metiendo mucho más al tema de hoy, esto que habla Mónica, es ¿por qué hay que acudir con un psicoterapeuta? Yo entiendo más o menos que tú nos estás haciendo esta pregunta, Fernanda. Parte de la respuesta la va dando y la iremos dando poco a poco en el programa. Me parece que la salud mental y la enfermedad mental se han tomado en la sociedad y más en la ciencia como conceptos abstractos sin mucha pertinencia, que no hay que atender, sino que mejor hay que, dice la gente, no sé qué quiere decir, hay que echarle ganas, ¿no? Se toma la enfermedad física con toda seriedad y, por cierto, la debemos tomar. Si me duele algo, hay que ir al médico, no hay que esperar. Y el médico sabrá qué tenemos y nos dirá cómo conducirnos. Pero así, exactamente igual, tendríamos que tomar la enfermedad mental o el trastorno psicológico, llamémoslo como sea, una depresión, un duelo grave, una obsesión que tengo, las fobias, los trastornos psicosomáticos. Si ya me dijo el médico, no tiene usted nada orgánico, yo tendría que aceptar que además del orgánico está mi mente. Y en ese momento, aunque no esté yo ya gravísima, tendría que acudir con un psicoterapeuta. La palabra sí cura, la palabra sí vale, nos mueve. Sin embargo de eso, de repente creemos
que para todo hay una pastilla casi milagrosa, ¿no? Y entonces eso, o para todo hay sugestión, o Dios me va a ayudar, o me voy a hacer una limpia, y no acudimos como a métodos que han sido probados y comprobados, no como se comprueba la ciencia positiva o experimental, sino que se han probado en la clínica, ¿no? Y de ahí creo que podemos deslizarnos a temas de historia de la psicología, la salud mental, la locura, que es lo que hoy nos va a ocupar principalmente. Confesiones y confusiones. Una pausa y regresamos. El Día Mundial de la Salud Mental se celebra cada 10 de octubre desde 1992, cuando fue proclamada por la Federación Mundial para la Especialidad y copatrocinada para la Organización Mundial de la Salud, con el propósito de promover la salud mental en la conciencia pública. La Oficina Panamericana de la Salud Mental, por su parte, en la 11ª sesión plenaria, celebrada en septiembre de 1997, aprobó instar a los Estados miembros a que formulen y desarrollen programas nacionales de salud mental como un componente integral en los planes nacionales de salud, a intensificar el apoyo a los esfuerzos tendientes a reorientar a los servicios de la salud mental, con miras a modificar su enfoque para que sea comunitario y contribuya al desarrollo de programas para el control de los trastornos afectivos, la epilepsia, la psicosis, que fortalezcan o pongan en marcha acciones de promoción de la salud mental y el desarrollo psicosocial de la niñez, con especial énfasis en la temprana edad. En la actualidad, la salud mental es un fenómeno complejo, determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos. En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende en gran parte de la realización exitosa de acciones públicas para prevenir, tratar y rehabilitar este problema. Informó Paola Jiménez, pasante de Servicio Social de Trabajo Social. Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos. Confesiones y confusiones. Están con nosotros la doctora Lourdes Quiroga Etienne, doctora psicoanalista, presidenta de Psique y Cultura, y está la maestra psicóloga Mónica González Sánchez, psicoterapeuta psicoanalítica, miembro activo de la Asociación Psique y Cultura. Bueno, nosotros atendiendo siempre a la necesidad de tomar en serio la psicología, de recordar todos los días al público, a los estudiantes, a los colegas, a todo el mundo, que la psicología se estudia, se actualiza, cambia, porque aunque hay un inconsciente, como lo hemos venido diciendo, también es cierto que las patologías cambian con el tiempo. En tiempos de Freud no había patologías que hoy observamos claramente. Entonces nosotros tenemos el correo psiqueycultura@gmail o gmail.com. Esos son nuestros datos. Repetimos el correo, por favor. Claro, psiqueycultura@gmail, se escribe gmail.com.
Y les decía que la psicología a veces se piensa como estudiada o no estudiada, aprendida en la vida, y no es así. La psicología se estudia, se lleva un programa académico y se hacen actualizaciones, y uno tiene que ir estudiando porque las cosas cambian. Entonces vamos a tener un congreso en el Hospital Español, que será el día viernes 24 de 10 de la mañana, a 7 de la noche, y el día sábado 25 de octubre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Este congreso es de psicología hospitalaria. Para los estudiantes va a costar 550 pesos. Estudiantes cuentan los de licenciatura y maestría. Ya los estudiantes de doctorado van como profesionistas, y los profesionistas les va a costar 650 pesos. No es nada oneroso. Vamos a tener a muchos hospitales: Hospital Juárez de México, el mismo Hospital Español, claro está, Hospital General de México, Cancerología, muchos hospitales. Entonces, representantes de ellos, casos clínicos y abordajes que tenemos que hacer distintos al psicoanálisis en los hospitales, porque la demanda es otra. Entonces los invitamos, y a quienes llamen en este momento al programa o en el transcurso del programa, les daremos el 10% de beca. Confesiones y confusiones. Llamadas telefónicas 5536-8989. Tenemos aquí con la trabajadora social Paola Berenice Jiménez Lecuona. Se han comunicado. ¿Qué novedades tenemos? Sí, miren, tenemos a Marcos Gutiérrez, nos habló de Ermita Iztapalapa, de la colonia Prados, quien, bueno, primeramente hace la felicitación al programa, y bueno, él nos escucha desde hace bastante tiempo. Nos comenta que está muy satisfecho con dicho programa y el panel que ahora nos visita. Bueno, su pregunta es, ¿qué es la esquizofrenia? Una pregunta. La segunda pregunta, ¿quién nos lo pregunta? De Marcos Gutiérrez. Marcos, ¿qué es esquizofrenia? La siguiente pregunta. Sí. Bueno, la señora Tere Sánchez de Azcapotzalco, de la colonia Jardín Aspeitia, nos comenta que ella fue a hacer una visita con su psicóloga después de un pequeño problema que tuvo, y la psicóloga le dijo que estaba un poco saturada. Quiere saber qué le quiso dar a entender con que está saturada. Se quedó con esa duda la persona. Y bueno, ella nos hace nada más un breve comentario acerca de que la salud mental es muy importante, sobre todo en los adolescentes, pues ya que se está tratando de rehabilitar o de castigar supuestamente en las cárceles, y que realmente son las universidades que los hacen que cometan más delitos, ¿no? En lugar de canalizarlos en un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Y bueno, comenta que igual nosotros como sociedad vivimos situaciones muy violentas, con problemas que van desde los altos mandos, porque por ejemplo nos menciona con el presidente, y bueno, ella dice que lee mucho, se instruye mucho con respecto al tema, entonces por eso tiene fundamentos como para estar en debate con esta temática que hoy nos presentan, salud mental. ¿Otra pregunta? ¿Sería todo? Bien. Bueno, primero respondiendo a la pregunta de Marcos. Maestra Gutiérrez. Mónica González Sánchez. Sí, gracias. ¿Sobre qué es esquizofrenia? Exactamente, y qué bueno que lo pregunta, porque introduciendo aún más el tema, es el tema que propone la Organización Mundial de la Salud este año, para el Día Mundial de la Salud, es viviendo con esquizofrenia. Entonces, pues vamos a definir un poco. Esquizofrenia viene de los términos griegos esquizodivisión o escisión, y feno, que viene siendo mente. Entonces nos habla de una división de la mente. Poco a poco hemos descubierto que la mente no solamente está dividida, sino fragmentada, hecho por el cual se habla de alucinaciones, de presencias y lo que la gente conoce como comúnmente locura. ¿No? No sé si quiere agregar algo más. Sí, básicamente es eso. La gente conoce como locos a los esquizofrénicos. La esquizofrenia es un tipo de psicosis, ¿no? Es una psicosis. Se le llama locura, decíamos, a veces en una forma peyorativa. Está loco, tíralo de a loco. En realidad Nietzsche, el gran filósofo, decía, escuchemos el delirio de loco, porque en su decir hay algo de verdad,
¿no? Entonces hay que escuchar al loco, no tirarlo de a loco, pero eso es lo que piensa la sociedad con la señora que nos hizo favor de llamarnos y que dice que ella ha tenido lectura y puede debatir. Qué bueno de veras que pueda debatir, porque aquí no se tiene la verdad. Aquí estamos para disentir, para pensar, para educarnos, para salir todos con un provecho y no para decir que tenemos nosotras la verdad. Así que qué bueno que debata, ¿no? Eso, podríamos decir nosotras, es esquizofrenia. Y la esquizofrenia es la psicosis más frecuente que tenemos, más grave, más frecuente. Hay diferentes tipos de esquizofrenia: paranoica, hebefrénica, indiferenciada, catatónica, ¿no? Hay diferentes tipos de esquizofrenia, pero en conclusión sería esto, Marcos, lo que te dice la maestra Mónica González: esquizofrenia. Había por ahí, creo, otro comentario. Y además considerar que quien padece esquizofrenia, si no hay una atención, es un problema que es progresivo y va a generar un deterioro cada vez mayor. Por eso requiere un tratamiento muy específico. Y Tere decía saturada, en relación a saturada. ¿Qué quiso decir la psicóloga en eso? Pues si le dijo la psicóloga que estaba saturada y no la atendió, pues nada más le quiso decir que estaba lleno su tiempo de consulta, ¿no? Que está, si es la psicóloga que le dijo, yo estoy saturada, no la puedo ver, es porque tiene la consulta llena. Uno dice, estoy saturado cuando tengo la consulta llena. No sé si le dijo a la paciente, a la persona, a la señora, usted está saturada, o yo estoy saturada y por eso no la puedo ver. No entendí bien cómo le dijo, pero bueno, si le dijo la psicóloga, estoy saturado, no la puedo ver, es porque la psicóloga estaba llena su consulta en y no tiene tiempo. Oye, yo pensando mal, corríjanme. ¿Habrá querido decir, estoy saturada, estoy llena de conflictos, de tanto paciente tan difícil? ¿Es posible que haya sido eso o estoy exagerando? Pues en realidad decirle eso a una paciente sería un despropósito. Eso uno se lo dice a su propio psicólogo. Ah, ¿no? Mira, qué bien, qué bueno aclarar estas yo puedo estar saturada, ¿no? Después de toda una semana, pero no le diría al paciente, oiga, mire, hoy no me hable mucho porque estoy saturada. Se lo diría a mi analista. Claro, ¿no? Bravo, por supuesto. Confesiones y confusiones. Y bueno, también en esta parte de la salud mental y todo lo que tiene que ver con la profesión de un psicólogo, de un psicoanalista, nos gustaría un poco también que nos hablaran de esta parte histórica de de esta materia que resulta tan interesante. La historia en este campo, maestra Mónica González. Sí, mira, es muy importante ver el paso de la historia, el paso de las enfermedades mentales a través de la historia, porque un recorrido más o menos rápido. En los primeros tiempos del cristianismo se creía que estas personas con enfermedades mentales estaban poseídos por el demonio, por lo que eran apartados a su suerte completamente de la sociedad. Para el siglo XV, este abandono se convierte en una persecución activa. Comenzaban a perseguir estos enfermos mentales, creyendo en muchas ocasiones que seguían poseídos, sin embargo se les torturaba. Había persecución para quema, para torturas, para métodos muy deshumanizados. En el siglo XIX existía la errónea idea de que el encierro los curaba, ¿no? Apartándolos, encerrándolos, quedaban curados. Sin embargo, también se van introduciendo otros métodos un poco más humanos, digamos, que no daban la cura, si bien a bien, pero ya no eran tan tortuosos, ¿no? Como los anteriores, que son, los cambios de clima, baños, ¿no? Se trataba a algunos pacientes enfermos de esta manera. Aquí en México existió el Manicomio General La Castañeda, ¿no? Que es del conocimiento popular de la sociedad mexicana. Fue instituido en 1910 con la doble función de hospital y asilo para la atención psiquiátrica de enfermos mentales de ambos sexos, de cualquier edad, nacionalidad y religión. La población era de todo: niños, delincuentes, ancianos, alcohólicos, drogadictos, prostitutas, entre otros. Sin embargo, en este lugar no se dejaban atrás por completo los métodos deshumanizantes, ¿no? Finalmente se clausura en 1968 y se fundan 7 granjas en donde se acomodan a los pacientes que estaban aquí en La Castañeda. Actualmente no tengo exactamente el dato de cuántos hospitales psiquiátricos hay en México, pero sí hay 3 hospitales principales que el gobierno de México, el gobierno federal, apoya, que son el Hospital Fray Bernardino Álvarez, el Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro y el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno.
Y bueno, esto nos llevaría un poco a definir, ¿no? ¿Qué es la salud y qué es la salud mental? La Organización Mundial de la Salud, lo voy a leer textual. Vamos a ver, ¿qué atrevimiento es ese? Perdón, eso es un atrevimiento bárbaro lo que voy a escuchar, pero bueno, vamos a escuchar lo que es la definición de salud mental. Primero de salud y después de salud mental. A ver, primero de salud y después de salud mental. Así es. De salud lo entiendo, pero de salud mental, qué atrevimiento. Escuchemos a la maestra en psicología, Mónica González Sánchez. Definición de salud. Dice, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Ahora voy a dar el de salud mental. Atención, en este instante van a dar la definición de salud mental. Mucha atención. Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la sociedad. ¿Qué comentario hay? No, pues doctora Lourdes Quiroga Etienne. Es utópico. A ver. Utópico esta definición de salud mental. Claro, ¿por qué? porque nadie llegaríamos a ella. Porque ese equilibrio, esa completud, ese absoluto, ¿no? Ese poder resolver y afrontar los problemas diarios con toda entereza, no lo tiene nadie, no lo tenemos, ¿no? Si solamente somos humanos, hombre, no somos mucho más que humanos. Entonces, me parece siempre hay un problema. No tenemos, vamos a decir lo siguiente, en psicología o en los trastornos mentales o trastornos psicológicos o emocionales, hablamos de una continuidad y no de una discontinuidad. La continuidad, el modelo de discontinuidad es el modelo del médico. ¿Estás sano o estás enfermo? ¿No? Nada más. Podríamos decir los que estamos aquí, pues estoy sano. Digo, fuera de ahí alguna cosilla de la cual ni siquiera me estoy percatando, no tengo nada. Qué una enfermedad grave. Qué sí, pragmático, pero sí, bueno. Sí. Uh-huh. Pero en cambio, en salud mental hay una discontinuidad, una continuidad, que quiere decir, lo más benévolo sería la neurosis, lo más grave sería la psicosis, por ejemplo, la esquizofrenia. Pero entre la neurosis y la psicosis hay toda una gama de posibilidades, de enfermedades, de trastornos del afecto, de trastornos de la personalidad, de síntomas que me hacen siempre tener algo. No puedo estar absolutamente sana mentalmente. El psicótico más grave tiene un área que se llama área libre de conflicto. Y siempre decimos, el psicótico estará loco, estará psicótico, pero entra por la puerta, no por la ventana, ¿no? O también decimos que, por ejemplo, el psicótico pues estará loco, pero no come fuego. Entonces alcanza a ver que es fuego y que se va a dañar y no se lo come, ¿no? Entonces hay un área sana de la mente. Lo mismo sería para nosotros. Nosotros los que decimos que somos normales, lo que quiera decir eso, por el momento no nos metemos mucho más, tenemos nuestra parte loca. Tenemos nuestra parte psicótica, de repente tenemos una cosa muy omnipotente, megalomaníaca, creemos que todo lo podemos, cosas locas, tenemos núcleos psicóticos, así que no podríamos hablar de salud mental, así como tal, y yo tengo salud mental y puedo sacar una carta que diga Lourdes Quiroga, es saludable mentalmente, quizá no tengo psicosis. Tengo núcleos psicóticos, igual que todos los que nos están oyendo y que ustedes y que todos, ¿no? Pero por eso digo que es utópico, ¿no? Afrontar completo, absoluto, suena a que de veras, pues casi dioses, ¿no? ¿Quién es normal? ¿Quién es anormal? Me recuerda una película de Atrapados sin salida, seguramente la han visto. Claro. ¿Y qué tal? Mucho hay de un reflejo como espejo, el contenido de esta película, pero todos tenemos nuestra propia película que también nos cuestionan. ¿Quién es normal? ¿Quién es anormal? ¿Y qué es normal? Porque también vendría esta definición, ahorita un poco esta parte de la utopía de la salud mental, me recuerda también un poco a la felicidad. Claro. ¿No? Porque muchas personas dicen, bueno, ¿qué es la felicidad? Para mí estar en radio es la felicidad completa, claro. Pero alguien más comer un chocolate. Entonces, no sé si también no podamos hablar como tal de soy saludable mentalmente, pero por lo menos estoy en un estado de tranquilidad. Puedo tener un estado de tranquilidad, claro, pero ya que tocas felicidad, Fernanda, Freud decía en el 30, en el malestar en la cultura, la felicidad es esporádica y por contraste.
O sea, debido a que tú pasaste tristezas y malos momentos, hoy dices, soy feliz, ¿no? Tal vez antes trabajabas en un lugar que te chocaba y hoy dices, soy feliz aquí. Es por contraste y esporádica, por momentitos. No es soy feliz. Estoy contenta de hoy estar aquí, ¿no? Y puedo decir en la vida, probablemente sí he sido feliz, pero no es soy feliz porque hay muchos matices. Así como no digo soy triste, como alguien que diga nunca he estado triste, pues qué grave, porque hay cosas, hay motivos de tristeza en la vida. Nunca he estado enojado, pues enójate, porque hay cosas por las cuales enojarse. Es tan grave como decir nunca he estado contento. Es igual de grave. Decir nunca he estado triste es tan grave como nunca he estado contento. Tenemos una gama de afectos. Ahora, si estos afectos nos rebasan y somos llevados por estas fuerzas de las que hablamos hace media hora, ahí está lo grave, ahí está la patología. Tengo que detenerme por mí y por la cultura. Cuando Eso esta es. irracionalidad nos arrastra. Esta irracionalidad nos puede arrastrar y si nos arrastra, efectivamente hay patología o enfermedad, como lo queramos decir. Llamadas telefónicas, les recordamos quien desee que su llamada sea al aire, 5682-2812. Está con nosotros la trabajadora social Paola Breniz Jiménez Lecuona. Pues bien, nos habla el señor Alberto Curiel de la Colonia del Valle, quien nos agradece por este tema fabuloso y bueno, que hace mención que ha sido marginado por los medios. Él habla de una mente, él habla que la mente es algo individual y subjetivo. Quisiera escuchar la opinión de las expertas, en qué opinan acerca de estas pequeñas líneas, de que la objetividad es un invento subjetivo del ser humano, ¿no? Precisamente por vivir en una sociedad irracional. Perdón, tenemos una llamada al aire. Vamos a hacer un paréntesis con este aviso de Alberto Curiel. Alberto Curiel, un momento, ahorita retomamos la llamada telefónica. Muy buenas tardes, estamos al aire. ¿Con quién tengo el gusto? Beatriz Segura Solís. Beatriz Segura Solís. Muchas gracias. Le escuchamos, Beatriz. Bueno, yo creo que el tema es de verdad que es muy interesante. Yo nunca he podido entender, si es que me lo pudieran explicar, la diferencia que hay entre las alteraciones de la personalidad. Ahorita, como decía la maestra, irse de la neurosis, de la psicosis, por ejemplo, de las personalidades en las que puede la gente vivir bien, por ejemplo, la personalidad limítrofe y algunas otras, o cómo ayuda el psicólogo a que estas patologías la gente se las vaya, primero las reconozcas y después tu vida pues sea mucho más placentera, no feliz, pero sí más placentera. Esa sería mi pregunta. Escuchamos a la doctora Lourdes Quiroga, que le contesta en este instante. Muy, muy amable. Felicidades a todos. Sí, con mucho gusto. Beatriz Segura Solís, muchísimas gracias. Al aire sale la llamada. Beatriz, buenas tardes. Le agradezco mucho la llamada. Le responderé lo más breve que sea posible. La neurosis es una enfermedad bastante benévola, aunque parezca esto una contradicción, en el sentido de que los neuróticos tienen cierto displacer por algunas cuestiones de la vida y depende de la neurosis la sintomatología. Podríamos hablar de tres principales: la neurosis histérica, la neurosis fóbica, la gente que le da miedo irracional muchas cosas o algunas en específico, y la neurosis obsesiva. Luego tenemos los trastornos limítrofes, que son más graves porque la gente es enormemente impulsiva y violenta, no tiene control de los impulsos, a veces agrede y lastima muchísimo, a veces, por ejemplo, tienen adicción a los juegos, entonces pierden toda su fortuna, todos sus recursos en eso. Y el paciente borderline o limítrofe le falla el juicio de la realidad y depende a veces dice o hace cosas que no debería. Después encontraríamos a los psicópatas o trastorno antisocial de la personalidad, que son las personas que hacen trampa, mienten, hacen fraude, roban, violan, vamos aumentando, ¿no? Torturan. Los narcotraficantes serían sociópatas, carecen de culpa, el sentimiento de culpa de haber hecho algo mal, que quizá usted o yo lo tenemos. Si transgredimos, sentimos un poco de culpa y hasta pedimos una disculpa. Y los psicóticos, en grandes rasgos, los psicóticos que la psicóloga Mónica ya definió, estas personas que están fuera del contacto con la realidad y no se dan cuenta que están fuera, entonces tienen alucinaciones y tienen delirios. Las alucinaciones son que ven cosas o oyen cosas que los demás no, y los delirios, pensamientos extraños. Ahora,
Tomo lo que dijo hace un rato el doctor Carballido con respecto a la importancia de tomar en serio estas enfermedades de la neurosis hasta la psicosis, y a veces no solo con psicoterapia. Nosotros pensamos en psicoterapia y en psicoanálisis exclusivamente cuando hablamos de neurosis o de trastornos borderline, por ejemplo. Pero los pacientes psicópatas ni siquiera son pacientes porque no llegan a la consulta. Como no tienen culpa, les vale, como se diría coloquialmente, y no tienen culpa y siguen transgrediendo. A veces están en la cárcel, pero como son muy astutos, a veces quedan en la calle, hasta obtienen algunos puestos en ocasiones. Y luego tenemos a otros que estarían en el psiquiátrico, pero no siempre por lo mismo, que son muy astutos. Los psicóticos necesitan de psiquiatría y necesitan de psicoterapia. Psiquiatría porque les dan medicamentos antipsicóticos o neurolépticos que les ayudan a controlar su enfermedad. Y los melancólicos con riesgo suicida también necesitan psiquiatría. Nosotros no decimos que esté mal tomar medicamentos, sino que sea la primera y la única opción y que no se le dé lugar a la palabra, que al final de cuentas es lo que nos humaniza. Eso es lo que le podría decir en grandes rasgos. Beatriz Segura Solís, muchas gracias por esa llamada. Retomamos la llamada de Alberto Curiel, que decía... Muy bien, de la objetividad hablaba un poco de lo que es el invento subjetivo del ser humano. Sí, creo que comparto opinión con Alberto, ¿no? Que la mente, bueno, creo que así lo entendí, que la mente y la locura es algo muy subjetivo y veámoslo primero desde lo subjetivo de la cultura, ¿no? En cada cultura hay una limitación para ver qué está bien, qué no, qué es normal y qué no. Perdón, y de ahí partimos a lo individual. Como bien decía Fernanda, lo que a ella le hace feliz es estar en el radio. Y a otra persona tal vez no, tal vez comer un chocolate. Es completamente subjetivo y personal. La siguiente llamada telefónica. Bien, también Alberto Curiel nos hace una segunda pregunta, que cuál sería la finalidad de las psicoterapias y sobre todo el psicoanálisis, y bueno, si esto nos va a permitir adaptarnos a esta realidad en la que somos esclavos de la economía. Yo lo que le diría a Alberto es lo siguiente: el psicoanálisis no es un conocimiento, no es una ciencia, si lo vemos desde ciencia subjetiva, por cierto, porque vemos al sujeto, ciencias de la subjetividad, porque ve al sujeto y no al objeto, no objetivo, no tiene un fin práctico. Vamos a decir que si viene una persona que no ha estudiado la carrera y que podría estudiarla, que tiene todas las posibilidades y todo esto, mi objetivo no es que se meta a la universidad porque yo considero que es lo mejor que debe hacer. El objetivo finalmente es ir hablando, la cura por el habla, hablar libremente. Freud le llamaba asociación libre. Diga todo lo que le venga a la mente para que encontremos el significado consciente e inconsciente, las motivaciones conscientes e inconscientes de su proceder. De esa manera indirecta, a través del habla, a través de la multiplicidad de sentidos que tiene una acción o un síntoma, posiblemente esa persona pueda cambiar. No enfermarse tanto, sentir que ya no tiene esta fobia, que no necesita estar contando cada raya en la calle, pero no es porque yo trato de dejarle tareas para que la persona no cuente más las rayas cuando vaya caminando por la calle, sino que es indirecto, es tratar de ver por qué necesita este control. ¿Por qué tiene que contar todo? ¿Por qué necesita? ¿Qué quiere controlar? Porque va mucho más allá de querer saber cuántas rayas hay en la calle. Lo que tenemos que ver es qué significado inconsciente tiene este síntoma para que en todo caso al tiempo remita. Es un mal chiste, se los decía a unos alumnos esta mañana, un mal chiste del psicoanálisis que una persona le pregunta a la otra, ¿ya se te quitaron los dolores de cabeza después de 10 años en psicoanálisis? Y le dice el otro, no, pero ya sé por qué me daban. No es así. En realidad sí se quita el síntoma, pero no vamos directo a quitar el síntoma, sino a ver algo muy importante. ¿Qué dice el síntoma? Porque nosotros pensaríamos que el síntoma habla. Y con respecto a lo que usted decía de que la objetividad es un invento, efectivamente así lo creo. Nosotros, todo el mundo que tenemos y que miramos, lo miramos a través de nuestros ojos y la mirada propia es subjetiva. Yo subjetivizo todo lo que observo y creo todo lo que hay. Por eso Heidegger se preguntaba
¿por qué existe algo en lugar de no haber nada? Y la respuesta sería, porque lo creo. Lo creo, lo hago. Hay una cosa de creatividad en mí. No hay objetividad. Cuando el maestro de física nos enseñó protón, electrón y neutrón, ¿a quién le preguntaría del público? ¿A quién le enseñó el maestro de física el protón? Así como puedo enseñar mis lentes que estoy viendo. No se ve el protón, lo supongo. Lo tengo que creer y me dicen que hay un movimiento entre protones y electrones y veo una maquinita que se mueve, hay una actividad, pero al protón no lo veo, lo supongo. Esto es, entre el protón del físico y el inconsciente psicoanalítico no hay distancia, suposiciones. Confesiones y confusiones. Una pausa y regresamos. Llamada telefónica, se comunicó Eduardo Cruz, de Iztapalapa, de la colonia Santa Marta. Nos pregunta que si las enfermedades mentales son heredadas y bien si los choques eléctricos solucionan algún tipo de enfermedad mental. enfermedades mentales heredadas. ¿Cuál sería la respuesta? Dentro de las enfermedades mentales, las más graves, que estamos hablando de la psicosis, por ejemplo, la esquizofrenia, se ha visto en estudios que efectivamente si hay una madre o un padre esquizofrénico, hay al menos, si es solo la madre, por ejemplo, 50% de probabilidad de que el hijo tenga esta enfermedad y se han hecho muchos estudios neurológicos y se han hecho estudios de caso, comparativos y todo, y efectivamente se ha visto esto, ¿no? Por otro lado, la psicopatía, ¿no? Los pacientes con trastorno antisocial de la personalidad, que son todas estas gentes que roban, que matan, indolentes, todas estas personas, se deja ver que, como en los cárteles de los narcotraficantes, son los abuelos y luego los padres y luego los hijos y toda la familia está ahí, pero nosotros pensamos más en un concepto distinto al de herencia, que es identificación. Identificación. Estos hijos se identifican con padres que tienen actividades transgresoras, ¿sí? Entonces, en la neurosis, por ejemplo, no pensaríamos en eso. En la neurosis, en los trastornos borderline, nosotros pensamos que no estamos hablando de herencias, sino que estamos hablando de identificaciones. La identificación es inconsciente. De repente me parezco a alguien que quizá ese rasgo hasta me caiga mal, no me gusta y sin embargo lo tengo. La imitación sí es consciente, la identificación es inconsciente, no la puedo controlar, ¿no? Creo que eso podría decir en términos generales. Los electrochoques son un concepto polémico, muy polémico. Hay a quien se los dan en psiquiatría, en los hospitales psiquiátricos, para pacientes muy deprimidos o melancólicos. Dicen que tienen buenos resultados. Hay mucha polémica alrededor de los electrochoques y eso sí podría decir, no hay que darlos por cualquier cosa, a la menor provocación, para que el paciente no delata. Escuchamos a veces, para que ya no delata. Qué grave. Si se hace para que ya no delata, me parece una falla ética gravísima. Bien, electroshocks. La respuesta es, si existe, está protocolizado. No es nada más aplicarlo, está protocolizado. Y si es muy polémico, y si nos ponemos a argumentar sobre este tipo de tratamiento, entraríamos en un debate muy interesante y que además ya se nos acabó el tiempo. Si existe y está protocolizado.
Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Lourdes Quiroga Etienne, psicoanalista, presidenta de Psique y Cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido un placer y un tema bastante amplio, muy profundo, que se abordó en muchos aspectos. Muchas gracias a la maestra psicóloga Mónica González Sánchez, psicoterapeuta psicoanalítica, miembro activo de la Asociación Psique y Cultura. Gracias por la invitación. Mónica, de verdad, muchísimas gracias por esta presencia a todos ustedes. La trabajadora social Paola Berenice Jiménez Lecuona, muchísimas gracias por la participación y apoyo para este programa, gran programa realmente. Muchas gracias y buena tarde a toda la audiencia y a los aquí presentes. Muchas gracias, Paola. Pues nos vamos ya, querida amiga y compañera. Antes de irnos Fernanda, rapidísimo, nuestros medios de contacto en Confesiones y Confusiones, porque por acá nos estaban preguntando sobre nuestros siguientes programas. En Facebook nos pueden encontrar como Confesiones y Confusiones, y si su red social es Twitter, nos pueden encontrar como @UNAMConfeso. Ahí nos pueden todas las preguntas, dudas y consultarnos sobre los siguientes programas. Ahí estaremos contestando. Gracias. Repetimos el Facebook. Por favor, María Fernanda, quienes se interesen por el programa, va a aparecer. Confesiones y Confusiones. Así nos buscan en Facebook. Muchas gracias a todos, Crescencio Suárez Blancas, a todo el equipo de trabajo. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos infinitamente. De la Cruz Olvera. Muchas gracias, Magda. A todos un saludo. Soy Guillermo Carballido. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, A través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones. un espacio de salud para los jóvenes.